Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo Peña Vilés Y el mío es Cristian Antonio Guerrero Castillo. Somos estudiantes de la licenciatura de Terapia Física. y el día de hoy abordaremos el tema de síndrome doloroso regional complejo, también llamado Síndrome de Schudeck. Vamos a abordar unos temas muy importantes, característicos del síndrome. En este caso vamos a tocar algunos aspectos específicos, como es predominancia en el sexo, principales síntomas, características y lo más importante, cómo es que se manifiesta y el tratamiento que debemos de seguir como terapeutas físicos. Bien, lo primero que debemos de saber de este síndrome es que tiene un origen idiopático. ¿Qué quiere decir idiopático? Que no tenemos hasta el día de hoy la certeza de cómo es que se origina. Puede ser o se deriva de muchas causas. Una de las principales es por algún síndrome como el túnel carpiano o síndrome de Dupuytren, o también puede ser por algún traumatismo o alguna cirugía. Bien, en la mayoría de los casos, este síndrome tiene predominancia en el sexo femenino, entre 40 a 45 años. Bien, una de las principales características de este síndrome es cómo se presenta, cómo empieza a manifestarse. Principalmente se va a presentar como si fuera un proceso inflamatorio o un dolor tipo inflamatorio. Mayormente en las noches va a presentar molestias y lo más importante o revelante aquí es que va a aumentar al reposo. Quiere decir que aunque el paciente esté sin moverse, este síndrome o este tipo de dolor va a aumentar. Bueno, ¿cómo lo vamos a saber identificar? Este síndrome va a tener mayor afectación del lado izquierdo. Este es un dato característico de este síndrome. Bien, comentábamos que este síndrome se va a caracterizar por algunos síntomas: hiperestesia, hiperalgesia y algunos síntomas del sistema nervioso simpático, como es movimientos arrítmicos o mioclinia. ¿Qué es hiperestesia? Bueno, la hiperestesia va a ser este aumento de la sensibilidad en el cual el paciente pues va a referir un aumento del dolor junto con la hiperalgesia. Quiere decir que van a ser pacientes que realmente, pues en la mayoría de los casos, van a tener un aumento en la sensibilidad y van a tener un umbral más alto al que generalmente presentan en otros síndromes. Otra principal característica que tiene este síndrome es el edema. El paciente va a tener un edema agudo que se va a volver crónico. Es decir, cuando el estímulo doloroso viaja por una vía aferente y en la parte somatosensorial del cerebro manda una respuesta eferente, va a haber un aumento de todas estas sustancias, como es la sustancia P, bradiquinina, y todas estas células como respuesta inflamatoria ante el daño celular, que van a hacer que el paciente tenga un edema crónico. Quiere decir que a pesar de que el paciente se encuentre en un estado de reposo, siempre va a presentar edema. Una de las complicaciones que puede tener este síndrome es la pérdida total de la función de la extremidad. Esto obviamente, bueno, depende mucho del diagnóstico precoz que se tiene de la enfermedad. Para ello, bueno, debemos dejar en claro también en qué momento de la enfermedad se realiza el diagnóstico. Para ello necesitamos mostrar 3 estadios o 3 fases en los cuales nos van a ayudar a reconocer mejor en qué parte de la enfermedad o qué tan avanzado está el síndrome en el paciente. Para ello debemos de empezar a hablar del estadio número 1, que se va a caracterizar por un aumento o crecimiento de las uñas y un aumento acelerado de la vellosidad de la mano. Para saber qué es el estadio 1 depende del tiempo de evolución del paciente. Generalmente es desde una etapa aguda hasta los 3 meses. El estadio número 2 lo vamos a identificar desde los 3 meses hasta los 6 meses. Y aquí va a ser todo lo contrario a lo que sucede en el primer estadio o en la fase número 1. Aquí va a haber una descalcificación, por así llamarlo, de las uñas y se van a empezar a quebrar. Y en este caso la vellosidad de la mano también va a empezar a reducirse. Va a haber pérdida de pelo, también va a haber incluso fatiga por parte del paciente. Y finalmente tenemos el estadio número 3, que va a ser desde los 6 meses en adelante, o el tiempo de cronicidad que va a tener el paciente. Para ello, bueno, vamos a ver ya casi una total pérdida de la función de la extremidad afectada.
Generalmente va a haber un edema, generalmente el paciente va a tener un dolor aumentado, es decir, la hiperalgesia. Y ahora hablaremos acerca de el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es meramente clínico. Nos podemos basar en imagen, en radiografías, en algunos estudios como es resonancia magnética y algunos otros puntos más que abarcaremos más adelante. Bueno, una de las principales características en cuestión de imagenología, como es la radiografía, es que en la radiografía se ve meramente la desmineralización del hueso, lo que bueno, nos va a dar un indicio de esta enfermedad. En pacientes ya de una edad avanzada, ya va a ser la pérdida total de la función. Bueno, una vez que ya hemos hablado sobre qué es la enfermedad, cómo ataca fisiológicamente, es hora de abarcar el punto más humano que se puede tomar. ¿Cómo es la vida de una persona con síndrome doloroso regional complejo? Porque una cosa es la clínica y otra cosa es el día a día que viven estas personas. Desde el principio, desde que no saben qué les está pasando, la persona siente una angustia porque ellos, la mayoría, están acostumbrados a hacer sus cosas, a caminar y de repente en un momento se les cortan las alas, empiezan a sentir dolor sin saber por qué, y por más que se les medica, por más que se les pone el medicamento más fuerte, no cede el dolor. Entonces imagínense que un día ustedes se despiertan y no pueden usar una prenda de ropa porque les quema, les arde, no lo soportan. Así es la vida de una persona con síndrome regional doloroso complejo, también conocido como síndrome de Sjögren, ya lo habíamos hablado anteriormente. Estas personas se van degenerando poco a poco y dependiendo su estado de ánimo van empeorando. Lo peor es que las personas no le creen, no les llegan a creer, no creen que exista, no creen en ese dolor. Muchas de estas personas también necesitan ayuda psicológica, porque está comprobado en muchos de los casos, ya sea de este síndrome, de cualquier dolor, de un cáncer de mama, que si la persona no está bien emocionalmente, no va a salir, por más que le pongamos los mejores tratamientos, por más que se le ponga el mejor fármaco, por más que se le ponga la técnica más avanzada de fisioterapia. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden usar en fisioterapia para calmar este dolor? Hay contadas, al igual que los fármacos. Por muy fuerte que sea el fármaco, no les puede quitar el dolor. Algunos de los métodos que se pueden usar para calmar el dolor a este tipo de pacientes puede ser fármacos, el tramadol y los GABA inhibidores. Ahora, si pasamos a fisioterapia, que es lo que realmente nos interesa, podemos encontrar algunas técnicas muy interesantes que pueden ayudar a controlar el dolor a estos pacientes. Dado el avance de las técnicas de electroterapia en estos días, podemos decir que puede ayudar, incluso ayuda a calmar más el dolor. ¿Cómo funciona esta técnica? Y con estas ondas que casi no se sienten o realmente no se sienten, al sistema nervioso central y así ayudar un poco más al paciente. Otra de las técnicas más sonadas es la ozonoterapia dentro de una cámara hiperbárica. ¿Para qué nos sirve el ozono directamente? Nos ayuda a regenerar el tejido ya dañado. Esto en teoría, porque realmente no hay muchos estudios que lo comprueben. Entrando al área de la hidroterapia, encontramos que podemos usar medios de contraste con calor a 38 grados y con frío a 12 grados. Esto para ayudar igualmente al sistema nervioso a que empiece a controlar eso sube y baja de dolor. En técnicas alternativas tenemos acupuntura. La acupuntura puesta en ciertos puntos puede ayudar al paciente a calmar ese dolor. Esto con la teoría de que en la acupuntura la aguja entra a ciertos nervios, a ciertos ganglios y con el movimiento de la misma podemos subir o bajar la intensidad. Como las técnicas anteriores, esto se queda solamente en teorías, que en algunos casos ha funcionado y en algunos no. En métodos quirúrgicos podemos usar el bloqueo nervioso. El bloqueo nervioso realmente no se recomienda, eso no ayudaría tanto. Estamos matando el nervio, estamos matando las vías, las ramas que llegan a inervar al paciente. Una buena clínica puede ayudar a estos pacientes en estadio 1 o en fase 1 a que se les detecte más rápido la enfermedad y se les pueda ayudar más rápido. Es más fácil que un paciente regrese a su vida cotidiana en un estadio 1
a un estadio 3, que es mucho más difícil cuando la persona ya se encuentra en silla de ruedas, cuando ya no puede moverse como tal. Agradecemos que nos hayan visto, de nuestra parte ha sido todo. Espero les haya gustado, mi nombre es Cristian. Mi nombre es Luis. Y nos veremos en la próxima. Gracias.